Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a la jornada número 2 del Congreso Nacional de Arquitectura y Diseño Interior CONADI 2025, organizado por el Instituto Tantalat en convenio con el Colegio de Arquitectos del Perú Regional Lambayeque. Hoy tendremos ya el día 2 en una primera instancia. La primera actividad del día de hoy es la ponencia a cargo del arquitecto Jainer Fuentes Mera y poco después tendremos el masterclass en el curso de Archicad. Bien, antes de ello, agradecemos a todos su presencia, su participación en este congreso, que se va a desarrollar a lo largo de toda la semana hasta el día sábado, que ya sería la fecha 6 sería en modalidad presencial en las instalaciones del Colegio de Arquitectos de Lambayeque. Muy bien, todos los que tengan la posibilidad están cordialmente invitados a participar de la jornada presencial. Bien, antes de dar inicio, vamos a dar una breve reseña del expositor del día de hoy. Jainer Fuentes Mera, arquitecto egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 2010, cuenta con formación de posgrado en vivienda colectiva en la Universidad Politécnica de Cataluña, España, y en Historia, Teoría y Crítica de la Arquitectura en la Universidad Nacional de Ingeniería. Ha desempeñado roles clave como BIM Manager y especialista en arquitectura en entidades como el Ministerio de Justicia, director de la Dirección de Estudios de Provías Nacional y coordinador senior BIM en Hualca Ingenieros. Actualmente es BIM Manager en una PMO de hospitales para Pronis y docente de la Universidad Ricardo Palma en la especialidad BIM. Muy bien, hoy tendremos la ponencia a cargo del arquitecto Jenner Fuentes Mera con el título Objeto BIM, propiedades y niveles de desarrollo. Jenner, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hola César, buenas noches. Primero agradecerte por la invitación, ah, agradecer a tu público. Entiendo que todos, casi todos serían egresados, estudiantes que están dentro de la carrera de arquitectura, ingeniería. En todo caso, están involucrados con lo que es el acto proyectual arquitectónico o construcción. Nada, agradecer a todos la presencia y no sé si ya puedo pasar a compartir pantalla. Mi charla no va a ser extendida. Me voy a centrar en algo sustancial, considero. Me confirman si se logra ver, me parece que sí. Eh, no sé si ustedes tengan conocimiento o ya hayan explorado, estén explorando universidad, en el trabajo, el mundo BIM, y si de alguna manera tienen algo de conocimiento en ello, pues quizás lo que les comente hoy no sea de gran extrañeza. Independientemente de ello, lo que quiero focalizar con mi ponencia es este lado que aún nos cuesta mucho entender, ¿no? A nivel general, eh, en el ámbito del desarrollo, de los desarrollos de proyectos actualmente en Perú, que se vienen desarrollando muchos proyectos en los cuales los requerimientos o las solicitudes de ejecución de obra, ejecución de expediente técnico con BIM se ha vuelto más, este, de mayor presencia, ¿no? Pero por lo general a veces se suele pedir o no se sabe pedir qué realmente se necesita del BIM o qué realmente se quiere de BIM en un expediente, en una obra. Entonces espero que con esta breve presentación ustedes puedan por ahí quizás obtener alguna respuesta, alguna duda o generarse más dudas y quién sabe de repente encontrar una manera de desempeñarse en el mundo laboral. Últimamente los, los roles BIM están siendo de demasiada demanda. Empezar como modelador BIM o continuar con un coordinador BIM o terminar como gestor BIM o BIM manager de un proyecto, de un programa o de una institución, es lo que también está marcando la pauta, ¿no? Independientemente de lo que nos vayamos desarrollando como arquitectos, es algo que podemos desempeñar de manera paralela. Pues bien, el temario, me centraré prácticamente en estos cuatro puntos. Hablaré sobre un marco BIM, daré unas breves definiciones, luego iremos a lo que es el nivel de información necesaria,
y luego los niveles de detalle, información y su relación con las necesidades del proyecto, ¿no? Como verán, no hablaré de cómo modelar, no hablaré de qué es prácticamente modelar, me centraré más que todo en el núcleo o, por decir de alguna manera, en el eje del tema BIM, que es prácticamente el objeto, ¿no? Bien, eh, Perú es uno de los abanderados a nivel LATAM en lo que respecta a lo que es la metodología BIM, ¿no? Tenemos dentro del MEF, el gobierno regional, dentro del MEF, una arista del MEF que se evoca y abarca mucho sobre BIM, es el plan BIM Perú, cual tiene bastante información, brinda bastante información. Uno simplemente googlea Plan Bien Perú y les llevará a una página en donde podrán obtener una información muy rica, ¿no? Van a obtener una manera de cómo afrontar proyectos con BIM y prácticamente lo que podamos encontrar en ella se centra o empieza con estos elementos que estoy mostrando en pantalla. Quizás pueda parecerles algo confuso, eh, unas terminologías, no sé si todos tendrán ya algo de conocimiento en ello, pero lo que quiere decir más que todo esta información que estoy mostrando son requisitos de información. El objeto BIM nace precisamente de un requisito de información, ¿no? De un requisito de información a partir de la organización. Si ustedes se fijan, quiero ver si puedo. Si ustedes se fijan en la parte superior de este pequeño recuadro, de este pequeño diagrama, indica OIR, ¿no? Algo que sí debo aceptar es que tenemos mucha nomenclatura o mucho acrónimo en BIM, ¿no? OIR, requisitos de información organizacional, bueno, OIR por sus siglas en inglés, que es prácticamente lo que me dice lo que qué quiere la organización, ya sea una empresa privada, ya sea el Estado, qué necesita, qué busquen los proyectos, ¿no? Luego viene se desprende un AIR, que son los requisitos de información del activo, entiéndase el activo como el edificio, como los elementos que forman parte del edificio. Acá lo que evoco es qué necesito yo de estos activos, y qué tipo de información necesito. Luego, bueno, luego se desprende un PIR, que serían los requisitos de información del proyecto, lo mismo que el activo, pero en este caso volcado al proyecto. ¿Qué necesito yo del proyecto? ¿Qué necesito yo de determinada fase del proyecto? Y luego se desprenden los EIRs, que serían los requerimientos de información, requisitos de intercambio de información, es decir, cómo yo voy a intercambiar la información, cómo yo voy a solicitar la información, ¿no? Entonces, acá ya se forma, digamos, una base para de este lado, ¿no? Por eso lo marco más o menos en naranja, de este lado son lo que yo solicito yo como entidad, ¿no? Y luego viene la parte, la respuesta a ello, ¿no? Como respuesta a un EIR, a un requisito de intercambio de información, vendrá un plan de ejecución BIM, ¿no? Un BEP, un PEP, lo que hemos ido determinando. Y luego más componentes básico que se comprenda que un objeto bien debe responder precisamente a todos estos requerimientos de información, a un requerimiento de información de la organización, ¿no? Un requerimiento de información del activo, del proyecto y precisamente cómo se va a intercambiar toda esta información. Entonces, eh, esto precisamente para que pueda aterrizar yo en lo que es qué hago como objeto, qué voy a dar como objeto bien. Eh, Dentro del Estado, ¿no? La ejecución de los proyectos del Estado se desarrolla mediante fases dentro de este ciclo de inversión. Hay una pequeña diagrama que también lo corrobora el plan digamos, la Guía Nacional BIM, donde yo nazco con una idea de proyecto, se denomina Programa Multianual de Inversiones, luego hago una formulación para ver si es que el proyecto es viable, y luego hay una fase de ejecución. En esta fase de ejecución, se hace el expediente técnico y se hace la obra, y luego viene la etapa de funcionamiento. Acá es donde ya el activo digamos nuestro proyecto comienza o da marcha, ¿no? Todo lo que he mostrado en las primeras láminas es precisamente esa base, no teórica, ¿no? Más allá de la base teórica, un marco normativo,
qué ahora debo hacer con esos requerimientos y cómo yo voy a evaluar mis elementos BIM. Cada elemento BIM debe responder precisamente a una necesidad y dependiendo de la fase en la que se encuentre el proyecto, yo iré dándole al objeto BIM un determinado uso. Como ven en esta matriz, si yo estoy en una fase de formulación y evaluación, pues tendré estos primeros 17 paquetes de usos BIM, es decir, yo a mi objeto BIM lo puedo utilizar para diseñar, para el diseño de especialidades. El objeto BIM lo puedo utilizar para visualización 3D. Si estoy en una fase de ejecución física, en la construcción de una obra, yo podría utilizar mi objeto BIM, ¿no? O el conjunto BIM, podría, en la planificación y logística de la construcción. Entonces, eh, a veces nos han pedido que modelemos, no sé si ustedes ya han entrado en un proyecto de modelar, eh, y claro, no es que modelemos a ciegas, no vamos modelando a ciegas, sino que ya hay un pretexto, ya hay una finalidad, y la finalidad precisamente es el uso, y claro, en base a esa finalidad vienen los requisitos. Acá quiero hacer énfasis en esa concatenación, primero de una necesidad que luego se va a plasmar en un uso, y obviamente el objeto bien va a responder a todo ello. Eh, Hay una secuencia lineal en lo que les venía diciendo, la formulación, ¿no? Donde yo puedo hacer un análisis del entorno, una ingeniería básica, o en la ejecución, donde yo puedo desarrollar el proyecto y donde de repente en la fase de ejecución física, perdón, ya estaré dando mi ASBIL, ¿no? Es que es esta fase de tal cual se construyó, es tal cual informo. Y luego se vendrá una fase de operación de funcionamiento, lo cual ya es la gestión del activo. Pero fíjense que acá aparecen dos componentes que uno me dice modelo de información del proyecto y modelo de información de los activos. Y tiene un marco prácticamente bien marcado. O sea, para la redundancia, tiene límites bien marcados, ¿no? El modelo de información del proyecto inicia en un análisis del entorno y termina, ¿no? En el cierre de la inversión. Es decir, yo tengo una idea, lo analizo, luego lo ejecuto y ahí termina lo que es el modelo de información del proyecto. Y luego ya viene el modelo de información del activo, es decir, a partir que yo ya elaboré un modelo, ya comenzaré a darle a ese modelo la operación y mantenimiento. Este diagrama quizás ejemplifique mejor lo que estoy mencionando. Con PIN, o modelo de información del proyecto, yo tengo lo que prácticamente se conoce como BIM, ¿no? Que es la idea, la planificación y la ejecución, ¿no? de este proyecto. Y en el modelo de información del activo, yo ya haré lo que es la fase de operación y mantenimiento. Entonces, compréndase que el objeto BIM se desarrolla en este ámbito, ¿no? Y claro, ahora dirán, ¿a qué se refiere con objeto BIM? Un objeto BIM puede ser una puerta, el objeto BIM puede ser un muro, un piso. El objeto BIM es todo esto que carga no solamente un tema visual, sino también un tema de información. Definiciones y propiedades del objeto BIM, lo que les mencionaba hace poquito. Eh, Al principio de los tiempos en el Perú, queríamos resumir que el modelo BIM, eso es un modelo 3D, ¿no? Donde solamente se ve geometría. Pero ahora último, con el avance de más elementos informativos, ya hemos caído en cuenta o estamos determinando que el modelo BIM es totalmente distinto a un modelo 3D. ¿Por qué? Porque muy aparte que solamente se tenga un tema de una geometría, el modelo BIM, ¿no? Es la suma del modelo 3D con información, bueno, ahora con inteligencia, ¿no? Que esto a su vez se divide en base de datos, modelos paramétricos, geometría e información. Como verán, el modelo BIM es algo mucho más nutrido que solamente un modelo 3D. El modelo 3D, pues, digamos, es un SketchUp, por decirlo de alguna manera, o un CAD con Extrude. Ese es el modelo 3D, ¿no? Pero el modelo BIM conlleva en sí mismo información, ¿no? Entonces podemos diferenciar que en el modelo 3D solamente pues se agregan texturas, volúmenes, sombras, ¿no? Algo visual, algo que me va a decir algo solamente por el hecho de que por el hecho que lo estoy viendo. Pero en cambio el modelo BIM ya tiene información paramétrica, información para su construcción, información misma del diseño, información para analizar y información para el mantenimiento, ¿no? Entonces ese es, digamos, un gran punto que difiere de estos temas para que vayamos nosotros pensando en qué hablo o en qué nos evocamos cuando hablo del objeto BIM. Entonces, vemos que el diseño 3D de un producto más los datos de este producto ya se convierte en un objeto BIM. No solamente basta con que vea que es una puerta, sino debe llevar una información
qué tipo de puerta es, cuándo se puede ejecutar la puerta, de qué empresa es la que instaló la puerta, ¿no? Características, mantenimiento, cuánto va a durar esta puerta. Eso ya es un objeto BIM. Entonces, si a veces hemos modelado por modelar con un objeto 3D, pero no le hemos agregado un dato, no estamos hablando de un desarrollo BIM, estamos hablando solamente de un desarrollo 3D. Y el BIM, ¿no? Es parte de un grupo mayor, ¿no? El BIM per se no es importante por sí, sino es importante porque proporciona información a un equipo, proporciona información a un proyecto, proporciona información y forma parte central de un entorno común de datos. No quiero centrarme mucho en esto porque no es el fin de esta presentación, sino es que dentro de un universo donde yo tengo mucha información, el modelo BIM, ¿no? Es parte central de este componente, donde yo puedo hacer revisiones, donde yo voy a gestionar el proyecto, donde voy a hacer simulaciones, donde voy a gestionar el activo. Entonces, el modelo BIM empieza y termina siendo un componente sustancial dentro de la organización y dentro de la gestión de un proyecto. Eh, digamos que el modelo BIM pues tiene esta base de datos, ¿no? Antes un CAD podía haberle sacado solamente alguna información de cómo es el elemento, largo, ancho, alto, pero ya con el modelo BIM amplío yo esa referencia, porque dentro del modelo BIM, el objeto BIM, ¿no? En este caso pues la manos, va a tener una ubicación, ¿no? Se va a ubicar no solamente en planta, sino en altura, va a tener una ubicación en un piso, sabemos que está ubicado en un ambiente, pero yo la voy a poder percibir dentro de lo que es el plano, ¿no? Y más allá de eso, en este caso es un pantallazo de una lista de parámetros, de propiedades, yo sé que este objeto BIM tiene más información, una marca, un modelo, en qué piso se encuentra, cuál es la elevación a partir de este piso, un código del mismo elemento, ¿no? Y además que yo le voy a cargar este dato, ¿no? Valga la redundancia, si no hablamos de datos, si no hablamos de información en el modelo dentro de un objeto BIM, no estaríamos hablando de objeto BIM. Una información que yo le puedo agregar a través de diferentes medios, como Excel, ¿no? Tendré parámetros vacíos, luego ya con un desarrollo de Excel le agregaré datos o dentro del mismo modelo, ¿no? Y claro, ¿qué beneficios da el obtener estos datos, ¿no? ¿Qué beneficios me da hacia el objeto BIM tener este dato? Una El beneficio es que yo voy a tener una fácil introducción de datos al elemento, le puedo ingresar fácil datos, los datos van a estar vinculados al objeto, es decir, si la puerta, la mesa tiene un dato, está vinculado a ello, ¿no? No es que de la puerta hable de la ventana o de la ventana hable de la mesa, ¿no? O del suelo, ¿no? O sea, el elemento, el objeto BIM va a tener información de sí mismo, claro, va a depender mucho de cómo yo le ingrese ese dato y permite realizar gestión visual de los datos. Existen librerías de objetos que facilitadas por los fabricantes. En Perú tenemos a Papco, ¿no? Quien no ha usado, quien no conoce los tubos de Papco, tienen su biblioteca, su propia librería de tuberías, ¿no? Muy buena, la verdad que se usa mucho, ayuda bastante, carga información del producto en sí, pero también se tiene algunas limitantes, ¿no? Es difícil de gestionar la información al ingresar tantos datos, también se vuelve a veces inmanejable. La introducción de datos por agentes externos es difícil, puesto que deben acceder a información directa al modelo. Cuando yo ya exporté un elemento, se me complica ahora ingresarle el dato y el tratamiento de información es limitada cuando de repente uso otros medios de información. Es decir, si yo elaboré mi modelo en Revit, por ejemplo, y lo paso a otro software, de repente no me va a cargar la misma información. Estas son algunas limitantes que poco a poco se van o ya se están superando. Me gusta mucho este diagrama porque de alguna manera muestra el cómo evoluciona un objeto BIM, ¿no? En fase de diseño, en la fase de construcción y en la fase de operación y mantenimiento. En este eje de progresión de izquierda a derecha, el progreso del modelo va aumentando, si se dan cuenta, se reduce la información gráfica, ¿no? El objeto como tal, el modelo como tal se verá bien, pero lo que aumenta es la data, ¿no? Conforme yo voy avanzando, voy aumentando la data. No significa que la información gráfica deje de ser importante, no, sino que le da paso hacia los datos, ¿no? A través de atributos, a través de parámetros, pero el dato va aumentando. Es decir, yo en diseño de repente no necesito saber quién A la instaló. causa. Hola, Acá, ya, gracias por apagar su audio. Eh, Les decía, ¿no? Que el objeto BIM en el diseño no va a tener información
como por ejemplo en qué momento se va a construir, ¿no? Eso ya pasará de la construcción. Y de repente cuando yo pase a operación y mantenimiento, el dato de en qué momento se construyó, de repente ya no, ya me es indistinto, porque ahora necesita y merece otro tipo de dato, como quién instaló, en qué momento se instaló, quién lo fabricó, ¿no? Cada cuánto tiempo debo darle a este objeto, a este elemento, a este equipamiento, eh, mantenimiento. Bien, pasemos a estos niveles de información necesarios, LOI, ¿no? El Level of Information Need, esta necesidad de información en el modelo. Y bueno, nuestra guía nacional BIM lo define, ¿no? LOIN por sus siglas en inglés, ¿no? Es el nivel de información necesaria para satisfacer los objetos relacionados a la información de una inversión en cada proceso de intercambio de información. Centrémonos prácticamente en lo primero, ¿no? Nivel de información necesaria para satisfacer los objetivos relacionados a la información de una inversión. Eh, Acá es donde más problemas, digamos, hemos tenido al inicio de desarrollos BIM en el Perú. O sea, siempre hemos pedido objetos BIM súper detallados, que el modelo 3D, no, hablo aquí del modelo 3D, sea súper detallado, que se vea tal cual el constructor. Pero a veces esto es impropio, ¿no? No debería ser un modelo demasiado cargado de visualización, a menos que tu objetivo pues sea un render, ¿no? Un hiperrealista, pero el- el- recordemos que el objetivo del BIM no es que solamente se quede en un render simpático, sino que debe dar información para la construcción. Y lo que debemos plantearnos, ¿no? Para poder nosotros definir un nivel de información necesaria, debemos tener estas 5 preguntas claves, ¿no? ¿Por qué necesito la información? O sea, ¿por qué yo necesito que se indique este tipo de información? ¿Cuándo se necesita la información? ¿No? Lo que les mostraba, diseño, construcción, mantenimiento. ¿Qué información se necesita? ¿Quién entrega y quién recibe la información? Y por último, ¿cómo definir información? Entonces, el nivel de información necesaria, ¿no? Se centra en esta pequeña suma de dos elementos básicos, el nivel de detalle. Recordaremos que hace no mucho siempre hablamos de y en qué lot debes presentar el proyecto, ¿no? A esto ya debemos desaparecerlo, ¿no? Ya no es en qué lot debo presentar el proyecto, sino con qué lot debe presentarse cada uno de los componentes del proyecto, ¿no? Y ¿no? Nivel de información más el nivel de detalle más el nivel de información. Otro nivel de detalle es la información geométrica y el nivel de información está la información alfanumérica y los documentos asociados a ella. Em, este diagrama es muy simpático. Ya recordarán que hemos visto formulación y evaluación, ejecución, expediente técnico, ejecución física y funcionamiento. Y vean cómo el modelo BIM, ¿no? Va cambiando, digamos, de forma, ¿no? Al principio pues era un paralelepípedo seco, sin mayor detalle que su propio volumen, pero conforme avanzamos en el proyecto, vemos que aumenta el nivel de detalle, sí, es verdad, pero también aumenta el nivel de información, ¿no? Y esto es lo que les mencionaba, el modelo de información del proyecto. Y vemos que terminamos en un nivel de información de los activos, precisamente para poder gestionar bien el modelo. Acá algunas definiciones, ¿no? LOI 1, 2, 3, 4, 5. Conforme esté en la fase de proyecto, al principio será un elemento simplemente con lo que se ve y luego ya tendrá mayor información, como en estos tipos de estructurales de el interior del mismo proyecto. Pero sí, en la etapa de nivel de información, veremos que yo puedo mencionar al principio que es un muro, pero terminaré diciendo que ese muro, ¿no? Es un muro útil previsto al que le agregaré el manual de operaciones y mantenimiento. Diré que es un muro de largo con resistencia al fuego de tal marca. O sea, ya vemos que el nivel de información aumenta conforme yo me voy acercando a la última fase o a la fase de operación y mantenimiento. Lógicamente se preparan matrices, ¿no? Para poder nosotros hablar de cada uno de los elementos del objeto y cómo esto va evolucionando. Esto es un pequeño ejemplo de un proyecto y veamos cómo en una fase se presenta cierto nivel de información y conforme va avanzando, ese mismo objeto se va cargando de información, ¿no? La matriz de datos, un Excel sencillo, se va cargando de información y qué necesita esa información. Es así como de repente se preparan ahora ya los modelos de datos, ¿no? Y bueno, vamos terminando con esta última fase, ¿no? De los niveles de detalle de información y su relación con las necesidades del proyecto. Eh, el objeto, de izquierda a derecha, verán que primero un proyecto empieza con una cabida, saber qué máxima ocupación va a tener el proyecto, va a respetar los parámetros urbanos y poco a poco yo voy a ir cargándole más información, diseño general de este proyecto, del proyecto, la ingeniería
los detalles de ingeniería, luego la construcción y la operación. Entonces vemos cómo el objeto aumenta, ¿no? Aumenta de datos. Y lógicamente su representación digital está siendo acompañada por una base de datos de información y por la construcción real que luego me dará esa información. Vamos a ver que el objeto BIM se carga de detalles constructivos, de costo material y de información del mantenimiento. Luego se agregarán más datos, ¿no? Acá algunas imágenes de cómo es que el proyecto o el objeto BIM se carga de ciertas informaciones, como vemos acá esta viga se carga de elemento, posición, tamaño, material, algunos datos como la capacidad misma del elemento, ¿no? La plantilla de metrados o qué refuerzo tiene. El objeto BIM ya se vuelve un objeto con información. Ahora, pues, con un software como, por ejemplo, esta plantilla de Revisto, donde yo tengo prácticamente el plano y el 3D cortado para verificar si es que el elemento 3, el elemento BIM se está desarrollando tal cual. Una evolución de ya prácticamente la información del proyecto se carga en el modelo, en planos y cómo se ejecuta en la vida real, ¿no? Una representación as-built de este data center de un hospital ha sido desarrollado mientras se va ejecutando y conforme se va dando ya la finalización de la obra. Eh, También va a servirnos la data para luego, o antes de terminar el proyecto, ver cómo se controla de manera semanal el proyecto, ¿no? Cómo se va avanzando. Esta data también lo puedo cargar yo al objeto BIM, me va a servir para cargar ese dato. Y por último, ¿no? Este pequeño diagrama de esta empresa en donde, si se dan cuenta, el nivel de requerimiento de información es la suma, ya habíamos hablado del modelo bueno, acá le dice, ¿no? El nivel de información del modelo más el nivel de información del modelo. La definición de la información, pero vean que lo que es siempre perenne es la información, nivel de información, nivel de información. Y luego se irán variando ya los niveles de detalles gráficos, ¿no? Vemos que hay esta evolución del proyecto. Pues bien, con esto quería yo marcar pues este pequeño discurso, este pequeño presentación en que buscamos nosotros, los gerentes BIM, ser responsables en lo que solicitamos, ¿no? Buscamos nosotros empezar con un objeto básico, pero para luego pues, poder terminar. Pues nada, ha sido una presentación breve. La verdad de hecho, hay mucho por hablar con temas BIM, pero quería centrarme precisamente en esto, porque a pesar de ser algo tan sencillo, considero que sí es algo que merece mucha atención. Pues bien, César, con esto quiero terminar. De hecho, si hay consultas, pues los leeré. Ya antes de finalizar la presentación, iré respondiéndolas. Nada, agradecer la presencia de todos, su atención. Espero que haya una próxima oportunidad para poder encontrarnos. Excelente, Einer, muy agradecidos con todos los participantes y también con tu presencia, con la ponencia excelente del día de hoy. Hay una consulta, si rápidamente puedes responderla, dice Alexandra Dávila. Cuando recién inicias como modelador BIM en un trabajo, ¿cuál sería su recomendación? Básico, en realidad, primero explorar los caminos del mismo proyecto, no perder la perspectiva que el BIM acompaña, es un acompañante más del proyecto. Si de repente pensamos que el BIM es, digamos, el que va a resolver los problemas totales del proyecto, no es así. Lo que pasa es que ayuda a resolver problemas, ¿no? Busca el camino de encontrar una mejor solución al problema. Eh, es tener la experiencia en la construcción, en obra y a la vez también educarse, ¿no? Siempre tener estos dos puntos de la mano. De repente ser autodidacta o buscar un asesoramiento con empresas, ya sea clases, ¿no? O tutoriales, pero no hay que desligar esta parte de la aplicación en obra o en un proyecto y también la parte académica. Muy bien. Jainer, y por último, a nivel de la región, de los países de la región, si tendríamos que hacer una comparativa, ¿cómo estamos en el nivel de implementación del BIM, tanto en las entidades públicas como privadas? Bien.
les decía, ¿no? Que Perú está un poco a la vanguardia. Nos llevaba mucho Chile, pero Chile hace un par de años creo que dejó por políticas propias su plan BIM, pero ahora Perú, digamos que de una manera bandera en la región el tema BIM. A nivel privado, considero que sí está mucho más avanzado Perú, que es donde prácticamente brinda mucha información. Hablo de la región Latam, ¿no? Porque en definitiva, pues otros países como Reino Unido, el mismo España, sí nos lleva de encuentro, ¿no? Pero más que todo por el nivel de información que se genera, no por el nivel de detalle gráfico, ¿no? Sino por el nivel de información que se genera. Excelente. Bien, de esta manera culminamos la ponencia de hoy, la primera actividad de esta jornada del día 2 del Congreso Nacional de Arquitectura y Diseño Interior. Agradecemos la presencia del arquitecto Jainer Fuentes Mera. Jainer, muy agradecidos por tu A ustedes, participación en el Congreso. a ustedes, gracias. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches con todos. Genial. Bien, agradecemos a todos por participar de la primera ponencia. Poco después vamos a dar un break de 10 minutos a 15 e iniciamos el masterclass en el software de Archicad. Bien, permanecen en sala y si desean conectarse nuevamente a través del mismo enlace que hemos compartido en el grupo privado del Congreso. Bien, muchas gracias.